Imaginen que la visión convencional de la historia, concretamente el legado espiritual del mundo occidental, se presenta bajo una luz completamente diferente, intencionadamente distorsionada, meticulosamente editada y, en esencia, oculta al gran público. Imaginen que las auténticas enseñanzas de Jesucristo, en su forma original, poseían una profundidad mística mucho mayor y albergaban un potencial revolucionario para despertar la chispa divina que yace latente en cada ser humano. Actualmente, el velo de misterio se está levantando sobre aquello que, durante más de un milenio, permaneció oculto tras los muros de la Iglesia. Se trata de fragmentos de un rompecabezas espiritual que, una vez ensamblados, tienen el poder de transformar radicalmente las percepciones establecidas sobre Jesús, su misión y su mensaje al mundo. Y si, tras la densa capa de dogmas religiosos, se esconde la imagen de un Jesús no como una deidad inalcanzable, sino como un maestro místico, un maestro de la alquimia interior que dirigía la atención no hacia sí mismo, sino hacia la chispa divina presente en cada alma humana. Y lo más asombroso es que esta revelación posee una fuerza increíble. No se trata simplemente de disquisiciones teológicas, es un retorno a una verdad que siempre ha estado a la vista, pero que ha pasado desapercibida. Una verdad que, una vez comprendida, ya no puede ser olvidada. Si alguna vez han tenido la sensación de que en las enseñanzas de Cristo se esconde algo más profundo, personal, místico y transformador, entonces deben seguir leyendo. El misterio que está por desvelarse podría sacudir los cimientos mismos de su visión del mundo. Para aquellos que buscan desvelar conocimientos antiguos, estudiar la sabiduría oculta y sumergirse en tradiciones esotéricas que trascienden la religión y penetran en el reino del alma universal, esta información será especialmente valiosa. Las enseñanzas suprimidas de Jesús no se encuentran en los sermones de las iglesias ni en los libros de texto religiosos. Se han conservado en los evangelios gnósticos, en los manuscritos de Nag Hammadi, en las tradiciones místicas transmitidas oralmente y en los corazones de quienes se atrevieron a mirar en su interior. Es aquí donde comienza un fascinante viaje a las profundidades de los siglos. Transportémonos a 1945, al desierto egipcio, donde un joven agricultor descubrió por casualidad una vasija sellada llena de antiguos pergaminos. Estos textos, conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi, contenían escritos que habían estado ocultos desde los primeros tiempos del cristianismo. Entre ellos se encontraban evangelios que nunca formaron parte de la Biblia: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad. En estos escritos, Jesús no se presenta como un Salvador que exige adoración, sino como un maestro, un guía espiritual que habla del despertar y del conocimiento directo de la luz interior. Su mensaje no era de obediencia ciega, sino de gnosis, una palabra griega que significa conocimiento directo y empírico de lo divino. En el Evangelio de Tomás se citan las palabras de Jesús: «Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá». Reflexionemos sobre estas palabras. Él instaba a buscar las respuestas en el interior, no en el exterior. Este era un Jesús que la Iglesia no podía controlar, un Jesús diferente al que presentaba la religión organizada. Temerosos del poder de la experiencia espiritual directa, los primeros líderes de la Iglesia declararon estos textos como heréticos. Se convocaron concilios, se prohibieron libros, se impusieron doctrinas y una única versión de Jesús como el único Hijo de Dios
en quien era necesario creer para salvarse de la condenación eterna, se extendió por todo el mundo. Durante siglos, las enseñanzas de Jesús fueron distorsionadas y perseguidas en todo el mundo. La razón es que un Jesús que predicaba la autorrealización, la divinidad interior y el despertar espiritual representaba una seria amenaza para cualquier jerarquía religiosa que buscara controlar a sus fieles. Para el siglo IV, durante el reinado del emperador Constantino, el cristianismo había cambiado radicalmente. De ser una fe clandestina de místicos y rebeldes, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Con el poder llegó un estricto control sobre las mentes y las almas de los creyentes. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Fue allí donde ciertos evangelios fueron declarados canónicos y otros fueron condenados como anatema. La naturaleza de Jesús como Dios de Dios, luz de luz, fue declarada doctrina oficial, lo que tuvo consecuencias de largo alcance. El núcleo místico de las enseñanzas de Jesús fue sepultado bajo el peso de dogmas y cánones. La idea revolucionaria de que el principio divino puede habitar en cada persona fue sustituida por la noción de que la salvación solo es posible a través de la mediación de la Iglesia. Solo podemos imaginar cuán diferente sería nuestro mundo si la humanidad, durante los últimos 2 milenios, hubiera aceptado la idea de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Si las personas hubieran comprendido que no son pecadores rotos que necesitan la redención de un Salvador externo, sino seres luminosos capaces de despertar a la conciencia divina. Surge una pregunta lógica. ¿Por qué se ocultó esta verdad a la gente? ¿Acaso los primeros místicos, gnósticos, esenios, padres del desierto, poseían una comprensión de Jesús que era inaceptable para la religión organizada? Esto no es simplemente una teoría de la conspiración, es un hecho histórico. Académicos como Elaine Pagels, profesora de la Universidad de Princeton y autora de Los Evangelios Gnósticos, han demostrado de manera convincente que el cristianismo primitivo no era monolítico. Era un rico tapiz de tradiciones místicas, muchas de las cuales fueron deliberadamente silenciadas y olvidadas. Según ella, el cristianismo moderno es solo una de las corrientes que prevaleció en la lucha política por el poder. Sin embargo, otras corrientes, ocultas a la vista, continuaron existiendo, infiltrándose en sociedades secretas, tradiciones herméticas, el pensamiento cabalístico y las obras de místicos como el maestro Eckhart y Jacob Boehme. Este hilo, a pesar de todos los intentos por suprimirlo, siempre ha permanecido vivo y sigue vivo hoy, llamando a aquellos que buscan algo más de lo que ofrece la religión ortodoxa. ¿No intentaba Jesús, en lugar de crear una nueva religión, despertar a la humanidad a la conciencia de su propia naturaleza divina? Más adelante, examinaremos con mayor detalle estas enseñanzas perdidas, explorando los principios esotéricos incrustados en las palabras de Jesús y el camino místico que señaló a quienes tienen la capacidad de ver y oír. Por ahora, reflexionen sobre esta pregunta. ¿Y si todo lo que les enseñaron a creer sobre Jesús es solo una pálida sombra de una verdad más profunda? ¿Y si la Iglesia no ocultaba a Jesús mismo, sino al ser divino que Él vino a revelar dentro de cada uno de nosotros? Para entender por qué las verdaderas enseñanzas de Jesús fueron suprimidas, es necesario comprender cómo eran en realidad, no cómo se nos presentan después de siglos de filtración a través de las doctrinas de la Iglesia, sino cómo fueron pronunciadas originalmente, puras, poderosas y profundamente místicas.
En el Evangelio de Tomás, un texto que estuvo oculto al mundo durante casi 2000 años, Jesús no habla de pecado o castigo, habla de conocimiento, de luz y de despertar. Uno de los versículos más impactantes dice: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en mansiones de madera y piedra. Parte un trozo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás». En los rincones ocultos de la búsqueda espiritual se esconde un Jesús cuya voz nos llama: «Parte una piedra y me encontrarás». Esta no es la imagen familiar del Jesús de la fe ortodoxa, sino la revelación de una unidad cósmica, de una conciencia de Cristo que todo lo impregna. Semejante revelación se consideraba peligrosa, pues eludía el control institucional. Si la chispa de lo divino arde en el interior de cada uno, las autoridades externas pierden su necesidad como intermediarias de la salvación. No se necesita ni sacerdote, ni ritual complejo, ni templo majestuoso. Solo el despertar, la gnosis, el conocimiento interior, una conexión directa con lo divino. Este principio subyace en las tradiciones místicas, desde el sufismo hasta la cábala, desde el Vedanta hasta el hermetismo, y era el corazón del verdadero mensaje de Jesús. Sin embargo, este mensaje era incompatible con los cimientos del imperio. En el Evangelio de María Magdalena, otro texto oculto, Jesús confía una profunda sabiduría espiritual no a un apóstol varón, sino a la propia María. Le revela que las visiones y el conocimiento provienen de la conexión del alma con las esferas divinas, no de leyes o ritos externos. En este Evangelio, María describe el ascenso del alma a través de 7 niveles, liberándose de apegos y miedos hasta alcanzar la libertad. Es un camino de iniciación, de transformación, de liberación. Surge la pregunta: ¿por qué este Evangelio fue desacreditado y sepultado en el olvido? ¿Por qué María Magdalena fue relegada durante siglos al papel de una figura incomprendida, en lugar de ser venerada como una maestra del camino interior? Su papel como guardiana de las enseñanzas secretas de Jesús desafía las estructuras patriarcales sobre las que se erigió la Iglesia. Este Evangelio revela una igualdad espiritual que amenaza la propia jerarquía sobre la que se asientan las instituciones religiosas. Pero más aún, desvela una verdad profunda. El camino que Jesús señaló no consistía en adorar a una figura externa, sino en encarnar la presencia divina que Él despertaba en el interior de cada uno. El Evangelio de Felipe se hace eco de esto, diciendo: «Visteis el Espíritu, os convertisteis en Espíritu. Visteis a Cristo, os convertisteis en Cristo». Esto no es una metáfora, sino una transmutación mística, el mayor secreto que el cristianismo se esforzó por ocultar. Jesús no vino a crear seguidores, sino a recordar a cada uno su esencia divina. Esta verdad se refleja en los escritos de los místicos y santos del cristianismo primitivo, esas raras voces que, incluso dentro de la Iglesia, captaron destellos de un camino más profundo. El maestro Eckhart, un monje dominico del siglo XIII, proclamó: «El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí». Esta afirmación implica la ausencia de separación entre el alma y lo divino, solo la unidad. Tales declaraciones fueron consideradas por la Iglesia como una peligrosa herejía, pues borraban las fronteras entre Dios y la humanidad, haciendo lo sagrado algo personal, inmediato y vivo en nuestro interior. Cuando Jesús dijo: «Yo y el Padre somos uno», no estaba declarando su exclusividad, sino demostrando un estado de conciencia accesible
a todo aquel que despierte la imagen divina en su interior. Un estado que la Iglesia posteriormente codificó en un dogma, en lugar de revelarlo como una experiencia viva. A pesar de que la religión institucional a menudo ha buscado reprimir la experiencia espiritual directa, los buscadores sinceros de la verdad siempre han encontrado formas de eludir los marcos establecidos. La historia conoce ejemplos de movimientos como los cátaros en el sur de Francia, con su creencia en un principio femenino divino en oposición a las aspiraciones materialistas de Roma, o los místicos sufíes en el Islam, que alcanzaban una unión extática con lo divino a través de la danza y el llanto. Los cabalistas enseñaban que el alma humana es una chispa del Ein Sof, el infinito. Todos estos ejemplos apuntan a la idea central que predicaba Jesús. Dios no es un observador externo, sino una realidad interna. Sin embargo, a lo largo de los siglos, este mensaje a menudo se ha visto empañado por el miedo, la culpa y el deseo de control. Surge la pregunta: ¿en qué medida el cristianismo moderno refleja las enseñanzas de Cristo y en qué medida sirve para mantener el poder? Con el tiempo, la Iglesia se convirtió no solo en una institución espiritual, sino también política. Coronó monarcas, organizó cruzadas, gobernó ciudades y estados enteros. En tal sistema, el despertar espiritual personal se convirtió en un fenómeno indeseable, incluso peligroso. Por eso se silenció a los místicos, se destruyeron textos sagrados y las enseñanzas de Jesús se transformaron en una teología al servicio de los intereses del imperio, no de la iluminación. Pero la llama de la verdad no puede extinguirse por completo. Continuó parpadeando en símbolos, susurros, en los márgenes de antiguos manuscritos, en las pausas entre las palabras, en los corazones de aquellos que sentían la existencia de algo más. Y quizás el lector de estas líneas pertenezca al número de aquellos atraídos por el recuerdo, por la conciencia de que Jesús no vino a crear una religión, sino a iniciar una revolución de la conciencia que comienza dentro de cada uno de nosotros. Ahora nos acercamos a un punto clave. A continuación, examinaremos los símbolos, parábolas y prácticas específicas que Jesús utilizó para señalar el camino hacia la transformación interior. Desvelaremos los significados ocultos en sus conocidas declaraciones, que, si se entienden correctamente, abren la puerta al despertar espiritual. Pero antes, reflexione. ¿Y si todo lo que le enseñaron sobre Jesús es solo una sombra de una verdad más profunda? ¿Y si la Iglesia no ocultaba a Jesús, sino el potencial divino que Él vino a revelar en cada ser humano? Ha llegado el momento de penetrar en la esencia del misterio, en el núcleo de las enseñanzas de Jesús. Es aquí, más allá de la superficie de las parábolas y metáforas, donde comenzamos a comprender su verdadero camino, no como un predicador de dogmas, sino como un guía hacia las profundidades divinas del alma humana. Cuando Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», no se refería simplemente a doctrinas religiosas. Hablaba de la liberación interior de las ilusiones, el miedo y el ego. La verdad de la que hablaba se alcanza a través de la experiencia, no del entendimiento intelectual. No es algo en lo que se deba creer, sino algo en lo que uno debe convertirse. En la parábola del Hijo Pródigo se esconde una historia cósmica presentada de forma sencilla. El alma abandona la casa del Padre, que simboliza el origen divino. Se pierde en el mundo y luego regresa para ser recibida con amor incondicional. No es solo una historia sobre el pecado y el perdón, es la historia de cada uno de nosotros, el descenso del alma al mundo material,
el olvido y el regreso a la luz de la unión consciente con la fuente. Es un mapa del despertar espiritual. En su búsqueda espiritual, la humanidad ha anhelado desde tiempos inmemoriales la revelación, el momento de la verdad, la comprensión súbita y completa de la presencia divina, lo que se conoce como el despertar. Pero, ¿cómo se alcanza este estado de iluminación? Jesús propuso caminos que la Iglesia institucional a menudo ignoró o malinterpretó. Llamaba al silencio, al retiro, a la inmersión en las profundidades del propio ser. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, decía, refiriéndose no a la recitación formal de oraciones, sino a una profunda comunión interior con el principio divino. Los místicos de todas las épocas comprendieron esta verdad. Teresa de Ávila, la santa española del siglo XVI, describía la oración como una relación de amor silenciosa, una entrada en el castillo interior del alma, donde se produce el encuentro cara a cara con lo divino. Jesús se expresaba a través de símbolos, cada uno de los cuales servía como una puerta hacia un conocimiento superior. El estrecho ojo de una aguja, el diminuto grano de mostaza, el agua viva, la perla de gran precio, no son simples imágenes poéticas, sino claves místicas que abren la comprensión de la conciencia, la pureza de corazón y la transmutación espiritual. El grano de mostaza, por ejemplo, simboliza el potencial oculto de la conciencia divina, latente incluso en la partícula más pequeña de nuestro ser. El ojo de una aguja no es solo una metáfora sobre la riqueza, sino también una ilustración de la imposibilidad de que el ego, los apegos y la identidad mundana penetren en las esferas superiores de la unión divina si no estamos dispuestos a renunciar a aquello a lo que nos aferramos. No podemos entrar en el reino interior hasta que nos liberemos de nuestras ataduras. ¿Qué es realmente el reino de Dios? Jesús responde a esta pregunta de manera directa e inequívoca en el Evangelio de Lucas. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Este único versículo, si se profundiza en su esencia, derriba siglos de tradiciones religiosas. Afirma que el paraíso no es un lugar al que vamos después de la muerte, sino un estado del ser al que podemos despertar aquí y ahora, una dimensión de la conciencia accesible a través de la transformación interior. ¿Por qué se ha silenciado tan obstinadamente esta verdad? Porque socava el poder de las instituciones y lo devuelve al alma individual. Este reino interior es el mismo que describieron los místicos de diferentes culturas y épocas. Es la misma luz divina que se puede ver en la meditación profunda, en las visiones místicas, en las experiencias cercanas a la muerte. Es una presencia que no se puede expresar con palabras, pero que vive y respira en todo lo que existe. Es el Yo Soy, al que Jesús se refería constantemente, no como el nombre de un Dios separado de nosotros, sino como la esencia misma de nuestro ser. En el Evangelio de Juan, Jesús pronuncia unas palabras asombrosas. Antes que Abraham fuese, yo soy. No es una declaración de primacía histórica, sino una afirmación de la presencia eterna. La misma presencia que tocaron místicos como Ramana Maharshi, Lao Tse y Plotino en sus momentos de éxtasis divino. No se trata de que Jesús tuviera un acceso único a esta conciencia, sino de que vino a mostrarnos que nosotros también somos capaces de ello. Y lo dijo directamente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Estas palabras, registradas en el Evangelio de Juan, han sido ignoradas durante siglos por los teólogos.
que preferían presentar a Jesús como una figura inalcanzable. Pero el propio Jesús se negó a ser puesto en un pedestal. Dijo: «Haréis lo mismo que yo, y más». Esto no es una herejía, sino la esencia de su mensaje. Pero también es el mensaje que la Iglesia más temía, porque si la gente creyera en su acceso directo a lo divino, si se diera cuenta de su capacidad para sanar, despertar y encarnar la presencia divina, ¿para qué necesitaría una jerarquía religiosa? ¿Por qué se distorsionó el mensaje original de Jesús? La razón reside en el afán de poder y control por parte de la jerarquía religiosa. La enseñanza original de Jesús, orientada al despertar espiritual, fue transformada en un culto de adoración, donde el énfasis se desplazó de la transformación interior a los rituales externos y la obediencia ciega. Sin embargo, a pesar de las distorsiones, la verdad sigue brillando en los textos que se conservan, en los susurros de los sabios y en los corazones de los buscadores. Muchos maestros espirituales a lo largo de los siglos han repetido esta verdad. En los antiguos textos herméticos del Corpus Hermeticum se puede encontrar la frase: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Esto resuena con la enseñanza de Jesús de que el reino de Dios está dentro de nosotros. El hermetismo, al igual que el gnosticismo, afirma que lo divino no es algo lejano e inalcanzable, sino que está presente en todo lo que existe. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: «Yo soy el ser que mora en el corazón de todas las criaturas». Es la misma chispa divina de la que hablaba Jesús, utilizando otras palabras e imágenes. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. De mí procedió el todo, y a mí ha llegado el todo. Parte un trozo de madera, y allí estoy. Levanta una piedra, y me encontrarás». Jesús no reclamaba un derecho exclusivo a la divinidad, sino que revelaba su presencia en cada ser humano. Vale la pena reflexionar. ¿Y si Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino a destruir la ilusión de separación entre la humanidad y Dios? ¿Y si su crucifixión no fue el acontecimiento central de la historia, sino un símbolo de la muerte del ego y el renacimiento del alma? ¿Y si la resurrección no fue simplemente un milagro físico, sino una metáfora del despertar interior? En la parte final de esta investigación, se examinará la enseñanza principal de Jesús, esa verdad que la Iglesia no se atrevió a revelar por completo, una verdad capaz de transformar la vida de cada persona. Es la culminación de todas sus parábolas, milagros y dichos. Pero antes, permítanme hacer una pregunta. ¿Y si la luz divina que buscamos en templos, escrituras y salvadores ha estado ardiendo silenciosamente dentro de nosotros todo este tiempo? ¿Y qué pasará si finalmente nos volvemos hacia adentro para verla? Ha llegado el momento de abordar la revelación final, una enseñanza tan profunda y transformadora que ha sido sepultada bajo siglos de doctrinas, traducciones erróneas y disputas teológicas. Esta enseñanza, si se recupera, tiene el poder de despertar a la humanidad no solo para comprender quién fue Jesús, sino para tomar conciencia de quiénes somos realmente. A lo largo de este viaje, hemos seguido un camino oculto que atraviesa los evangelios gnósticos, las escrituras prohibidas, las voces de místicos y sabios y, finalmente, las propias palabras de Cristo. Y una y otra vez, volvemos a la misma verdad. Jesús no vino para ser adorado, sino para despertarnos. Y la enseñanza más poderosa que dejó, aquella que la Iglesia más temía, es esta: vosotros sois la luz del mundo. Lo dijo directamente, sin metáforas ni ambigüedades. Vosotros sois la luz del mundo. No yo soy la única luz, ni adorad la luz, sino vosotros.
Miró a pescadores, agricultores, pecadores y marginados y los llamó divinos. Reflexionen sobre esto, pues es una idea revolucionaria. El principio divino no es prerrogativa de profetas elegidos, clérigos o instituciones religiosas, sino que es un don otorgado a cada alma humana. Esta afirmación socava los cimientos de cualquier sistema que busque controlar la espiritualidad. En el Evangelio de Mateo, Jesús insta a sus seguidores: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Según su enseñanza, la luz divina no es una recompensa que deba ganarse, sino una chispa inherente en cada uno de nosotros, esperando manifestarse. Esa luz ya brilla en nuestro interior, solo necesita que le permitamos revelarse. Sin embargo, para que esto ocurra, algo debe morir. No el cuerpo físico, sino la ilusión de la separación, el falso ego. La crucifixión simboliza precisamente este sacrificio, la renuncia al egocentrismo, la toma de conciencia de la naturaleza ilusoria del yo y la liberación de todo lo que limita nuestra percepción de nosotros mismos. Solo entonces la esencia divina, el Cristo interior, podrá resucitar. La resurrección, por lo tanto, no es un evento único que le sucedió a un solo hombre en la historia. Es un estado del ser, accesible para todo aquel que esté dispuesto a renunciar a lo falso y despertar a lo verdadero. El apóstol Pablo, conocido por sus revelaciones místicas, expresó esta idea así: «Ya no vivo yo, mas vive en mi Cristo». Se trata del mismo despertar al que Jesús llamaba constantemente, la fusión de lo humano con lo divino, alcanzada no solo a través de la fe, sino mediante una profunda transformación interior. La Iglesia, sin embargo, intentó contener este mensaje, temiendo las consecuencias de que las personas tomaran conciencia de su poder interior y de su capacidad para una experiencia espiritual directa y personal. Temía un mundo donde cada alma se reconociera como un templo de lo divino. Imaginen un mundo donde cada persona vive con la conciencia de su propia luminosidad interior. Un mundo donde el amor no se predica, sino que se manifiesta en la acción. Donde la compasión no surge del deber, sino de una profunda comprensión de la unidad de todo lo existente. Donde el cielo no es una recompensa lejana, sino una realidad que nace de una conciencia despierta. Ese es el mundo que Jesús previó. Habló de un reino que no es un lugar, sino un estado. No una recompensa, sino el recuerdo de nuestra verdadera naturaleza. Y ese reino está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ha ocultado la Iglesia sobre Jesús durante más de 1000 años? No fue una conspiración malintencionada, sino más bien una distorsión gradual de una verdad mística, convertida en una doctrina controlada. El mensaje liberador fue transformado en una institución en busca de poder, y el fuego salvaje y sagrado que Jesús vino a encender en cada alma fue sofocado. Sin embargo, ese fuego sigue ardiendo, parpadea en los momentos de silencio, susurra en los sueños y nos llama en la nostalgia que sentimos cuando intuimos que hay algo más. Arde en las preguntas que nos atrevemos a hacer y en las verdades que sentimos, pero no podemos explicar. Ese fuego arde en ti. Y esa es la verdad que la Iglesia nunca pudo enterrar por completo, porque nunca estuvo contenida en un libro, un edificio o un dogma. Siempre ha vivido y vive en el corazón humano. En lo profundo del corazón humano yace una chispa de luz divina, capaz de transformar el mundo que nos rodea. La humanidad está llamada a ser la luz del mundo, y tomar conciencia de esta verdad abre los ojos a nuevos horizontes. La pregunta es cómo gestionar este conocimiento.
permitirá a cada uno que se quede como una simple teoría interesante o dejará que lo transforme desde dentro. ¿Quedará esta luz sepultada bajo el peso de los miedos y las dudas o brillará como el alba, disipando la oscuridad de la ignorancia? El camino recorrido por Jesús no es simplemente un objeto de admiración lejana, sino un modelo a seguir. Es un camino a través de la muerte y el renacimiento, a través del silencio interior hacia un conocimiento profundo, a través del velo de las ilusiones hacia la luz de la revelación divina. Cristo no es un ídolo externo, sino un estado interior que duerme en cada uno. Esta enseñanza, olvidada durante siglos, no fue ocultada como un castigo, sino preservada hasta que la humanidad estuviera lista para recibirla. Y quizás ese momento ha llegado. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de su alma, no permita que se apague. Es necesario compartir esta luz, hablar de ella, vivir de acuerdo con este conocimiento, especialmente con aquellos que también buscan su camino y sienten la necesidad de despertar. Nunca se sabe quién está esperando esa chispa, esa luz, esa voz que le recuerde su verdadera esencia. La verdad que Jesús vino a revelar al mundo nunca estuvo destinada a ser ocultada. Está llamada a ser encarnada en la vida de cada persona. Y ahora, esa verdad está en manos de todos.